¿Cuál es el tema de esta noche? ¿Cómo lograr el cumplimiento de mi visión? Quiero preguntarles, ¿cuál es su visión de usted? Si queremos hablar específicamente, ¿cuál es la visión personal de usted? ¿Cuál es su visión? Si queremos plasmarlo en la vida espiritual, ¿cuál es la visión espiritual para mí? ¿Cuál es la visión como familia, como padre, como esposo, con mi esposa, con mis hijos? ¿Cuál es mi visión? ¿Tenemos visión? Quisiera empezar esta noche definiendo lo que es visión. Visión es una imagen del futuro dada por Dios a una persona que cree que Él lo va a lograr hacer. Visión es una imagen del futuro que yo anhelo ser. Lo más pronto, yo me veo de esa manera. Y quisiera explicarles de otra manera. Martin Luther King, en un discurso junto al monumento de Abraham Lincoln, dijo lo siguiente. Dijo, ha llegado el momento de abrir las puertas de la oportunidad a todos los hijos de Dios. Dijo, ahora es el momento indicado para elevar nuestra nación de las arenas movedizas de la injusticia racial a la roca sólida de la hermandad. Hoy os digo, mis amigos americanos, que a pesar de las dificultades y de las frustraciones del momento, yo sigo teniendo un sueño. Sueño que un día en las montañas rojizas de Georgia, los hijos de los que antes fueron esclavos y los hijos de los que antes fueron hijos de los dueños de esos esclavos, podrán sentarse juntos a la mesa de la hermandad. Yo tengo un sueño que un día el estado de Mississippi, un estado desierto en el cual ahoga el calor de la injusticia, de la opresión, se transformará y será un oasis de libertad y justicia. Yo tengo un sueño que un día mis 4 hijos pequeños vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino más bien por su conducta en la nación. Yo tengo un sueño en aquel día en el cual todos los hijos de Dios, blancos y negros, judíos y gentiles, protestantes y católicos, unirán sus manos y cantarán palabras del antiguo espiritual, al fin libres, gracias a Dios Todopoderoso, somos libres por fin. Eso es visión, tener un sueño. Un sueño que algún día decía Martin Luther King, que mis hijos, que ahora son menospreciados, que no pueden participar del mismo colegio de las personas de color blanco, que no pueden entrar a un restaurante donde están los blancos, que ahora son juzgados y menospreciados por el color de su piel, algún día ellos ya no serán juzgados por el color de la piel, sino más bien por su conducta. Yo tengo un sueño. Hermanos, cuando hay una visión de por medio, hay una motivación que nos impulsa a alcanzarlo. Hay una profecía que dice en la palabra de Dios que un pueblo sin visión se extravía, perece, vaga por el camino sin saber a dónde va. Y por eso, en esta noche, podemos preguntarnos a la luz de lo que he acabado de leer, ¿cómo logró el cumplimiento de su visión Martin Luther King? ¿Cómo logró? ¿Cómo logró su visión Caleb? Vamos a ver hoy día a través de 5 pasos. Si usted tiene una visión en esta noche y quiere saber cómo lograrlo, cómo cumplir con esa visión, usted puede mirar el ejemplo de Caleb que vamos a hablar en esta noche y seguir estos pasos. El primer paso, hay que tener una buena actitud mental. Ese es el primer paso.
hay que tener una buena actitud mental. Es decir, una mente positiva, donde haya ánimo de poder realizar las cosas. Que uno tenga el valor de enfrentarlo. Que uno tenga las ganas de salir adelante, no importando quién está delante de nosotros. Hay que tener una mente positiva. Una mente que nos anime y nos lleve hacia adelante. Y no pensar en el derrotismo que podemos tener. Hay una frase bien dicha que dice lo siguiente: la batalla se gana antes de que la batalla empiece. Es interesante. La batalla se gana antes de que la batalla empiece. Hay muchas personas que se sienten derrotadas antes de empezar la batalla. Miran al contrincante, miran su armamento, miran sus habilidades de esas personas y antes de iniciar la batalla ya se sienten derrotados. Por eso vale la pena esta frase, decirlo una vez más. La batalla se gana antes de que la batalla empiece. Y hermanos, esto sucedió con 10 espías de los 12 que fueron enviados a la tierra de Canaán. Mire conmigo el libro de Números, capítulo 13, del 26 al 33. Dice: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dijeron la información a ellos y a toda la congregación. Miren la información que empiezan a dar estos 10 espías. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Versículo 30. Entonces se levantó un jovencito. Entonces Caleb dijo: cállense, cállense. Y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Nos damos cuenta que Caleb tenía una actitud positiva, una actitud mental positiva de ir al frente. Pero los otros 10 espías tenían una actitud negativa, una actitud de derrota, una actitud de que yo no puedo hacerlo. Mira lo que ellos tienen, no vamos a poder. Ellos estaban perdiendo la batalla antes de haberlo empezado. Es lo opuesto, los 10 espías por este extremo y por otro extremo, Caleb. Pero Caleb enfrenta la batalla con una actitud mental positiva. Y por eso vemos entonces que Caleb sobresale en este texto. Pero el versículo 31 nos dice que el pueblo reacciona. Los 10 espías reaccionan. Y miren lo que dicen los 10 espías. Versículo 31. Más los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Se dan cuenta? Ya tenían una actitud negativa. Estaban derrotados. No podremos, le dice. Ellos refutan a Caleb. No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y miren el versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Empezaron a dar un informe malo, totalmente malo. Miren el informe: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Mentira. Si no los hubiera tragado a los 12 que habían ido a explorar la tierra. Si no, no estuvieran habitando ahí los jebuseos.
los anaquitas, no estuvieran ahí los cananitas habitando. No era una tierra que tragaba. Estaban inventando, estaban exagerando, según el versículo 32. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Esa es otra mentira. No eran todos de grande estatura. Eran algunos de grande estatura, pero no todos. Pero ellos están pluralizando. Todos son de grande estatura. ¿Cómo vamos a ir nosotros a pelear? Somos pequeños en estatura. ¿Estás loco, Caleb? Ustedes, pueblos, tienen que apoyarnos a nosotros y no a Caleb. Una actitud mediocre de derrotismo. Y uno puede seguir leyendo, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son grandes. Versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos. Miren la comparación que ellos decían: nosotros somos como langostas, como esos animales, comparados a ellos. Pero ¿saben qué? Caleb no está en vano en las Escrituras. ¿Por qué creen que Dios permite que figure el nombre de Caleb? Porque algo quiere enseñarnos en esta noche. Algo quiere que aprendamos de este hombre. ¿Saben qué dice Jehová de Caleb? Números 14:24 dice: pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, decidió ir en pos de mí, y yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Miren lo que dice la palabra de Dios de Caleb. Pero mi siervo Caleb, dice, mi siervo Caleb tiene otro espíritu. Hay en él otro espíritu. En otras versiones dice: en él hubo otra actitud. Diferente a los 10 espías. Y si uno quiere interpretarlo por cuanto hubo en él otro espíritu, significa que en él había un espíritu de valentía, de mente positiva, de pelear, de luchar, de no sentirse derrotado antes de empezar la batalla. Eso es lo que está diciendo. O sea, Caleb era totalmente opuesto a los 10 espías en cuanto a valor, en cuanto a decisión. Y quiero en esta noche preguntarles, hermanos, ¿qué actitud tienes tú cuando estás enfrentando adversidades? ¿Qué actitud? ¿Actitud negativa? ¿Actitud positiva? ¿Actitud de vencedor? ¿Cuál es la actitud que tú tomas en un momento difícil? ¿Cuál es la visión que tú tienes para tu vida? ¿Y cómo estás enfrentando los obstáculos que hay en ese momento? Si vas a postular a la universidad, a un trabajo o a algún otro lugar, ¿con qué actitud te presentas? ¿De derrotismo o de victoria? ¿Cómo enfrentas? Si vas a empezar algo nuevo, ¿cuál es tu actitud? De repente, no, ¿qué lo voy a lograr? Y si empezamos de esa manera, no vamos a lograr lo que anhelamos. Porque las batallas se ganan antes de empezar. Porque ya el contrincante se siente derrotado. Y quiero decirte que el primer paso para lograr el cumplimiento de su visión y de mi visión es tener una actitud positiva. Un segundo paso es que mi actitud mental debe descansar en las promesas y en el poder de Dios. Ese es el segundo paso.
que mi actitud mental debe descansar en las promesas y en el poder de Dios. La actitud mental positiva es importante en la vida porque nos ayuda a enfrentar con optimismo el futuro, con pasión, con nuestra fuerza y habilidades, pero también nos cansamos, también nos debilitamos. En algún momento nos sentimos que necesitamos de alguien, porque todo el tiempo no estamos firmes y adelante, como dice el himno. Hay momentos de debilitamiento porque somos seres humanos. Es verdad que nos enseñan últimamente, yo lo puedo. Y sí debe haber esa actitud, yo puedo hacerlo, pero tiene un límite. No, todo no lo vamos a solucionar con una actitud mental positiva. Y Caleb lo llegó a considerar, porque él tuvo una actitud mental positiva, pero dice que descansaba en las promesas de Dios y en la soberanía de Dios. Porque hay un momento que nosotros no podemos. Recuerdo que una persona me decía que había estudiado filosofía. No, todo está en la mente, yo lo controlo. Pero hubo un momento que yo no podía controlar. Y ahí necesitamos de un ser superior para poder vencer los obstáculos, para poder sobreponernos a las debilidades que a veces tenemos que enfrentar. Y Caleb, siendo un hombre sabio, lo entendió, hermanos. Y miren cómo Caleb empieza. Mire conmigo, Caleb se dio cuenta que tenía limitaciones. Esto lo encontramos en Números 14, 6 en adelante. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que era de los que había reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. O sea, reconocen que la tierra es buena. Y miren cómo empieza el versículo 8. Cómo Caleb habla al pueblo. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. ¿Se da cuenta? Caleb tuvo una mente positiva. Enfrentó con pasión, con ganas, pero él descansó en las promesas y en la soberanía de Dios. Él dijo, si Jehová se agrada, Él nos hará entrar. Jehová nos hará y nos llevará a entrar. La palabra Jehová en el hebreo significa el ser existente en sí mismo. Lo que está haciendo Caleb es descansar en el ser eterno, el que tiene vida por siempre. Y él dice, en Él voy a descansar y Él nos va a entregar la tierra. Y sigue diciendo en el versículo 8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Interesante. Él dice, el pueblo cananeo no tiene a Jehová. Nosotros sí tenemos a Jehová. Y por eso tenemos la victoria. Por eso estoy seguro que vamos a ganar. Entonces nos damos cuenta que ellos descansan en la promesa de Dios, descansan en la soberanía de Dios. Ahora Caleb no niega de que hay hombres gigantes, de que hay ciudades fortificadas. No niega él eso, él acepta, sino que su confianza está en Dios, como el soberano, como el ser existente. Y él se da cuenta, hermanos, de que todo no radica en nuestro esfuerzo, no radica en nuestra mente, que necesitamos descansar en las promesas de Dios. Te pregunto, hermano, en esta noche, ¿cuál es la visión que usted tiene para su vida? ¿Cuál es su visión? ¿A dónde apunta? ¿Qué es lo que usted se imagina y quiere llegar a ser?
¿Cuál es su visión? ¿Cuál es la visión de la iglesia? ¿Cuál es la visión de la iglesia? Cada uno gana uno. ¿Cuál es la visión de usted como familia, como jefe del hogar? ¿A dónde quiere llevar a su esposa, a sus hijos? ¿Cómo se imagina usted? ¿Cómo los ve en el futuro ellos? ¿Con qué actitud está afrontándolo? ¿Con una actitud pesimista, negativa, pensando que ya no hay solución para esa persona? ¿Cuál es la actitud que está enfrentando? ¿O está descansando en las promesas de Dios y está dispuesto a seguir adelante a pesar de todo lo que haya y de todo lo que hablen por esa persona? Hemos visto entonces que el primer paso para cumplir mi visión es tener una actitud mental positiva. Pero en segundo lugar, acabamos de ver que se debe descansar en las promesas y en la soberanía de Dios. Y un tercer paso es que hay que mantener viva la visión por más obstáculos que tenga. Es interesante lo que acabo de decir. Hay que mantener viva la visión por más obstáculos que tenga. La visión debe mantenerse viva por más dificultades, por más obstáculos que haya. Debe mantenerse siempre ese fuego encendido. Por ejemplo, permítame ilustrarles de esta manera. Demóstenes, el más grande orador del mundo antiguo, dice la historia que era tartamudo, que cuando él tuvo que subir por primera vez al estrado para dar un discurso, en esos tiempos él empezó, y la gente que quería escuchar a Demóstenes empezó a reír. ¿Saben qué hizo Demóstenes? Bajó del estrado, no siguió. Su primer obstáculo que él tuvo fue algo físico, no poder hablar, pero lo venció, porque llegó a ser el mejor orador del mundo antiguo. Hay obstáculos en la vida, pero Demóstenes tenía una visión, querer ser el mejor orador. Julio César, el emperador romano, tenía también un obstáculo muy grande. Era un hombre epiléptico. Un hombre que cuando le agarraba la epilepsia se mordía la lengua y tantas cosas hacía. Tuvo que sobreponerse a ese defecto. Pero llegó a ser un emperador. Napoleón se dice que nació en una cuna humilde, que de 65 hombres en la academia militar, él no ocupó ni los 10 primeros lugares. Estuvo de los 40 hacia allá, hacia el último, pero llegó a ser el número 1. Nos damos cuenta que hay obstáculos en la vida, pero los obstáculos nunca deben apagar la visión que tenemos por delante. Y lo tuvo Caleb también. Caleb tuvo obstáculos en su vida. Miremos Números 14:22. Aunque vieron mi gloria, dice Jehová. Porque mire, estos versos hablan de que estos 10 espías, por no mantener viva la visión, fueron arrancados de la tierra. Fueron muertos y no llegaron a obtener la tierra prometida, ni mirarlo, ni entrar en ella. Mire lo que dice el Números 14, versículo 22. Que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra
que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron lo verán jamás. En cambio, mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Números 14, 24. Miren, hermanos, cuando no mantenemos viva la visión, ¿qué sucede? Según la palabra de Dios, estos 10 espías tuvieron que morir. Dios dijo, ustedes han visto mis maravillas, todo lo que yo he hecho al sacarles de Egipto, pero me doy cuenta que ustedes se rebelan y reniegan de mí y desconfían de todo lo que yo les he prometido. Por lo tanto, ustedes, por tener una actitud negativa, así como duró 40 días para explorar la tierra, ahora 40 años ustedes van a pasearse por todo este territorio y tendrán que morir. No entrarán ustedes ni sus hijos, solamente entrarán los niños. Y fue de esa manera que ellos no lograron entrar a la tierra prometida. Pero más mi siervo Caleb, dice la Biblia, hubo en él otra actitud, espíritu. A él yo le prometo darle un pedazo de tierra cuando él ingrese. Y el primer obstáculo que tenemos es que Caleb tenía 40 años cuando escuchó por primera vez que Dios le prometía entregar un pedazo de terreno. Digo que es el primer obstáculo porque él diría, Señor, voy a esperar como 40 años todavía para recibir la tierra prometida. Ahora tengo 40. Más 40 voy a llegar a los 80 años. Ya era un obstáculo para él pensar en 40 años. Pero este obstáculo a él no le desmotivó. Por más que murieron sus amigos, por más que hubo guerra, por más que hubo enfermedades, por más que él tuvo que padecer y salir a las batallas muchas veces, pero la visión lo mantuvo viva. Su sueño lo mantuvo flameando. Y hermanos, este obstáculo no le permitió apagar la visión. También tenemos cuando él dice, tengo ya 85 años de edad. Él no ve un obstáculo su edad ni su aspecto físico. Él diría, soy un anciano de 85 años. Es un obstáculo para yo pelear todavía por ese pedazo de terreno. Pero él no vio un obstáculo, porque mantenía viva esa visión de querer ocupar este terreno para él y para su familia. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos desmotivados? No llegamos ni a los 85 años y ya no queremos seguir adelante. ¿Y saben por qué? Porque no hay una visión por delante. No hay algo que nos motive. No hay algo que nos impulse a decir yo quiero seguir adelante porque yo quiero conseguirlo, porque yo quiero cristalizarlo eso. Pero en la vida de Caleb, a pesar de sus 85 años, él veía que lo iba a cristalizar ese sueño de poder llegar a ese terreno y pedir su pedazo que a él le corresponde. Hermanos, cuando uno deja de tener una visión, se cumple lo que dice la profecía. Aquel que no tiene visión, perecerá. No sabe por qué vive. Camina por caminar, vive por vivir. No hay una motivación en su corazón. No hay por qué luchar en esta vida. Por eso la palabra de Dios dice, persona sin visión va a andar extraviado, va a perecer. Pero cuando nosotros tenemos una visión, sea la edad que tengamos,
entonces se van a cumplir las promesas de Dios. Seremos como las águilas, nuevas fuerzas tendremos, porque nos amparamos en las promesas de Dios. Te pregunto en esta noche, una vez más, ¿cuál es tu visión personal? ¿Cuál es? ¿Tienes alguna visión personal? ¿Tienes una imagen de ti, de lo que tú quieres alcanzar en el futuro? ¿Y sabes que lo vas a cristalizar? ¿Tienes una imagen? ¿Cuál es tu visión en el área espiritual? ¿Cuál es tu visión? ¿Y cuál es tu visión como familia? ¿A dónde apuntas tú con tu esposa y con tus hijos? ¿O están por vivir, por caminar, por andar? ¿Están extraviados? Tenemos que tener una visión para que haya una motivación, para que haya un impulso. Tenemos que tener. Y esto es lo que nos damos cuenta, hermanos, en esta noche. Nos damos cuenta que hubo obstáculos en la vida. Te pregunto en esta noche, ¿qué dio fuerza a Caleb para sobreponerse a sus graves problemas y tener éxito? ¿Qué dio fuerza a Caleb para sobreponerse sobre los grandes obstáculos y tener éxito en la vida? ¿Qué fue? ¿Qué dio fuerza a Demóstenes para sobreponerse a los grandes obstáculos y tener éxito? Era un tartamudo. ¿Qué dio fuerza a Julio César para sobreponerse a los grandes obstáculos que él tuvo en su vida y tener éxito? Y ahora se lo recuerde como uno de los emperadores. Y te pregunto una vez más, ¿qué dio fuerza a Napoleón para sobreponerse a los grandes obstáculos y tener éxito en su carrera militar? Y se lo estudia ahora en la historia universal. ¿Cómo tú actúas, hermano, ante los obstáculos que tienes en tu vida? Piensa en estos hombres como Demóstenes, como el emperador Julio César. ¿Cómo ellos se sobreponieron? ¿Cómo ellos, por más obstáculos que tuvieron físicamente, llegaron a lograr lo que ellos añoraron en un futuro? ¿Cuánto más usted y yo, que tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores? ¿Cuántos más? ¿Cuánto más? ¿Cuántos de ustedes hoy día han cantado la canción que dice Dios nos trajo aquí para no volver atrás? ¿Cuántos hoy día estarán teniendo obstáculos en la vida cristiana y han cantado esta canción, pero están a punto de tirar la Biblia e irse? Y hemos cantado, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. No nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Pues en teoría. Porque ¿cuántos de nosotros tiramos la Biblia y nos volvemos a esa vida vieja atrás? Su visión fue corta. Los obstáculos que hay en la vida cristiana, las vallas, lo hemos tumbado y no hemos podido levantarnos de la lona para seguir corriendo. Hemos quedado tendidos. Aunque gigante se levante, no temeré. Nuestra visión ha sido apagada por los obstáculos de la vida. Y necesitamos
prender el fuego de esa visión a la cual Dios nos llamó y nos ha dado promesas hermosas para acogernos de ella y hacerla realidad en nuestra vida. Hemos cantado firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé. Pero ¿cómo enfrentamos? Acabamos de ver entonces un tercer paso de cómo podemos cumplir nuestra visión. Y hemos dicho que es manteniendo viva la visión por más obstáculos que uno tenga. Y un cuarto paso, que es el penúltimo, es que hay que ejecutar un plan de acción inmediatamente para lograr la visión. Hay que ejecutar un plan de acción inmediatamente para lograr la visión. Mire, hermanos, ¿usted cree que Demóstenes se bajó del estrado y se fue y se sentó y no hizo nada? ¿Cree que hizo eso? Seguro que se puso a llorar. Seguro que se puso a pensar en la vergüenza que había tenido. No puede hablar. Pero empezó a tener una actitud positiva y decidió enfrentar el obstáculo. Pero ¿saben qué? Ejecutó un plan de acción inmediatamente. Y hermanos, tenemos que tener un plan de acción para alcanzar esa visión. No es solamente leer, sino es cristalizar lo que nosotros vamos a querer hacer para lograr la visión. Y eso es lo que hizo Demóstenes. Eso es lo que hizo Caleb. Tenemos que hacer algo. Tenemos que tener un plan de acción. Tenemos inmediatamente nosotros que hacer algo más. Se dice que hay hombres de la fe, como Abraham, como Jacob, como Isaac, como Noé. Ellos tuvieron un plan de acción, pero ellos disfrutaron también. Y la Biblia lo recuerda de esta manera. Permítanme leerles el texto bíblico. Miren lo que dice la Biblia acerca de estos hombres. Conforme a la fe murieron todos estos, es decir, Abraham, Isaac, Jacob, Noé, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos tuvieron un plan de acción para lograr alcanzar lo que ellos estaban imaginándose. Lo vieron, dice, lo palparon, lo saludaron, lo vivieron. Y miremos el plan de acción de Caleb. En primer lugar lo encontramos en el libro de Jueces capítulo 15, versículo 12. Josué capítulo 15. Sí, Josué, lo vamos a encontrar. Pero miremos Josué 14:11. Dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Lo primero que resalta el texto es que él reclama la heredad que le fue prometida. Ya habían conquistado Canaán, pero Caleb todavía no tenía Hebrón que le había prometido Dios. El plan de acción de él fue que ya estando conquistado Canaán, él inmediatamente fue y reclamó su heredad. Es un plan de acción. No es que se quedó cruzado de brazos. No esperó que todavía le llame Josué y le diga, Josué, Caleb, ven, mira, hay un pedazo de terreno que tú tienes que
que ir y conquistarlo. Dios te prometió, recuerda. No. Josué ni se acordaba. Caleb dijo, yo voy a ir. Y reclamó su heredad. Y acá vemos entonces la acción que determinó Caleb. Tuvo una actitud de decir, voy a ir y le voy a pedir a Josué lo que es mío. Y le dice, tú sabes desde entonces que los descendientes del gigante Anac viven allí y que tienen ciudades grandes, bien fortificadas. Pero yo espero que el Señor me acompañe y me ayude a echarlos de ahí como Él lo ha dicho. Miren este hombre, 85 años, pero con una visión tremenda, con un deseo de querer tener ese terreno, para él, para sus hijos, para su esposa. ¿Y cómo confía en Dios? Espero que Jehová me acompañe y me ayude a echarlos a ellos. Y el plan de acción sigue. Está dispuesto a pelear contra los gigantes, a ir a la batalla. Y él se va. Y luego él dice que va y los expulsa a todas las personas. Josué 15:13. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de ahí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. Nos damos cuenta entonces que lo saca, gana la batalla. 85 años este hombre. Pero había un vigor fuerte porque descansaba en las promesas de Dios. Cuando uno no tiene una visión y está en una edad avanzada, pierde su motivación, pierde su vigor, pierde el sentido de la vida, de la existencia en esta tierra. Pero Caleb a sus 85 años anhelaba tener. Con razón que Proverbios dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. El pensamiento de Caleb era, yo quiero luchar, yo quiero tener ese terreno, yo voy a enfrentar, Dios va a estar conmigo, yo los voy a derrotar, yo voy a tener ese lugar. Había una motivación, había una actitud positiva, pero había un descanso tremendo en las promesas de Dios. Hermanos, te pregunto, ¿cuál es la visión de tu célula? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la visión de tu célula? Crecer. Te pregunto, ¿tienes un plan de acción para crecer? ¿O crees que solitos van a venir? Hay que tener un plan de acción. ¿Qué visión tienes para tu vida personal? ¿Tienes un plan de acción? Como familia, ¿cuál es la visión que tú tienes? Para tus hijos, tu esposa, de repente una casa, un trabajo, un carro o una profesión, no sé. Pero ¿cuál es tu visión? Pero hay un plan de acción para llegar a concretizar lo que tú tienes como sueño por ahora. Miren Martin Luther King, su visión. Hoy tengo un sueño, pueblo de Estados Unidos, hoy tengo un sueño, que mis hijos no sean juzgados por el color de su piel, sino por su conducta. Donde mis hijos y todos los de piel negra se sienten algún día y puedan comer juntos con los blancos. Tengo un sueño y se cristalizó. Tuvo que trabajar, tuvo que tener un plan de acción. Y te preguntaba en esta noche, ¿cuál es tu plan de acción? Y quiero terminar en esta noche diciendo que el último paso para lograr el cumplimiento de mi visión o su visión es que usted tiene que involucrar a otros
en la visión que usted tiene. Usted tiene que involucrar a otros. La visión que uno tiene que comunicarlo a otras personas e involucrar para juntos avanzar. Y hermanos, la vida de Caleb es tremenda, porque encontramos grandes lecciones que Dios nos da en esta noche. A mí me dio una lección y quiero compartirla. ¿Cuál es? Caleb tuvo una visión para su familia. Escúcheme bien, tener una visión personal no significa excluir a la familia de esa visión. Tener una visión personal no significa excluir a nuestra familia. El gran error de muchos hombres visionarios: han excluido a su familia. Caleb fue diferente. Caleb incluyó en la visión a su familia, preocupado por el futuro de ellos, preocupados por saber cómo ellos quedarían después de su muerte. Él estuvo siempre pendiente de su familia. Mire conmigo para terminar el versículo 16 y 17 del capítulo 15. Con razón Jesús dijo: en mi siervo Caleb hubo otra actitud. Fue fiel a mí y por eso yo le entregaré la tierra. Versículo 16, mire lo que dice. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Cualquiera de nosotros en esta noche diría: qué padre tan desalmado. ¿Cómo puede ofrecer a su hija como un trofeo de guerra? En esos tiempos era así. Los padres se preocupaban por sus hijas. Ellos buscaban el esposo. Caleb estuvo preocupado por el futuro de su hija. Él no quería que su hija se case con cualquiera, con un haragán, con alguien con una mente negativa, de derrotismo, con alguien que no podía darle algún beneficio o ayudarle en los momentos difíciles, de pruebas y de obstáculos. Caleb quería que su hija se case con un hombre que tenga una mente positiva, que descanse en las promesas de Dios, que sepa lidiar cuando hay obstáculos, que tenga una visión. Eso es lo que quería Caleb. Por eso dice: aquel que me entregue esa ciudad. Y saben, en esa ciudad habían gigantes. Cualquiera no se atrevía a ir a pelear con esas personas. Pero hubo un hombre llamado Otoniel. Y saben que la historia bíblica resalta como un hombre de vigor, de mente positiva, de luchador y de encarador y de mirar con visión el futuro. A Otoniel se le recuerda como uno de los jueces que ayudó al pueblo de Israel a enfrentar a los paganos y a darle la victoria. En los momentos de crisis, él salió al frente. Y por eso Caleb estaba preocupado por su familia. Él descansa en las manos de Otoniel, de un buen hombre que lo va a cuidar, que lo va a saber respetar, que lo va a saber guiar, que lo va a saber consolar, que le va a saber ayudar en los momentos difíciles. Y por supuesto la hija que también estaba dando Caleb era una hija con visión, una hija con valores, una hija que siempre iba hacia adelante. Y hermanos, esto es un hombre con visión, que no excluyó a su familia, sino que lo incluyó. Y no solamente a su hija, sino también ahora a Otoniel, quien también se lanzaba en este momento como un hombre visionario. Con razón, Salomón llegó a decir lo siguiente: yo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se ensoñará de todo mi trabajo que yo me afané y que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad.
Salomón preocupado, tanto trabajé, tanta riqueza, tantos edificios. Y después que yo me muera, ¿quién vendrá? Si viene un negligente, si viene alguien con mente negativa, que no descanse en las promesas de Dios, que no tiene a Dios como su Señor, que no sabe enfrentar los obstáculos, ¿qué va a hacer? Un haragán, un sinvergüenza. Se va a vender las propiedades. ¿Para qué tanto trabajé? Caleb miraba de esa manera. Que todo lo que él había conseguido no se vaya tan fácilmente, sino que haya alguien que pueda administrarlo y salir adelante. Te pregunto en esta noche, ¿cuál es la visión de tu familia, para tu familia? ¿Estás preocupado por tus hijas, tus hijos, por tu esposo, tu esposa? ¿Te estás preocupando por la relación que puede tener tu hija, tu hijo? ¿O estás pensando solamente en tu visión personal? Tener un doctorado, hacer ciertas cosas, pero ¿qué de tu familia? La visión que Dios quiere que tengamos es una visión integral. No de excluir, sino que vayamos juntos con la familia. Y eso es lo que nos muestra esta noche Caleb. Esa es la visión que se incluye a otras personas. Por eso, hermanos, en esta noche te pregunto, ¿cuál es la visión que tienes para tu vida? ¿Cuál es la visión que tienes en tu célula? ¿Cuál es la visión que tienes para tu familia? ¿Qué estás haciendo para lograrlo? ¿Qué estás haciendo? Recuerda que un pueblo sin visión rápidamente se pierde, se extravía. Y quiero terminar en esta noche refrescándote la memoria de lo que dijo Abraham Lincoln. Lo que dijo Martin Luther King en el monumento de Abraham Lincoln. Escucha lo que dijo. Dijo, hoy os digo, mis amigos, que a pesar de las dificultades y de las frustraciones del momento, yo sigo teniendo un sueño. Sueño que un día en las montañas rojizas de Georgia, los hijos de los que antes fueron esclavos y los hijos de los que antes fueron hijos de los dueños de esos esclavos podrán sentarse juntos a la mesa de la hermandad. Sueño que un día el estado de Mississippi, un estado desierto en el cual ahoga el calor de la injusticia y de la opresión, se transformará y será en oasis de libertad y justicia. Yo sueño que un día mis 4 hijos pequeños vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por su manera de ser. Yo tengo un sueño en aquel día en el cual todos los hijos de Dios, blancos y negros, judíos y gentiles, protestantes y católicos, unirán sus manos y cantarán palabras del antiguo espiritual, al fin libres, al fin libres. Gracias a Dios Todopoderoso, somos libres por fin. ¿Cuál es tu visión? ¿Tendrás ese mismo espíritu que tuvo Martin Luther King? ¿Tendrás el mismo espíritu que tuvo Caleb? Recuerda que sin visión vas a perecer.